Hola crafters, el día de hoy haremos una mini máquina de chicles que sí funciona. La puedes dejar en tu cuarto para decorar o también la puedes utilizar como regalo de cumpleaños. Está increíble. Para hacerla necesitamos un vasito mini como este que luego se usa para poner salsas o catsup. Lo vamos a voltear y en la parte de abajo vamos a dibujar un círculo al centro. Te recomiendo que le dejes un contorno como de medio centímetro. Ahora con ayuda de una tachuela vamos a perforar en el centro. Esto va a hacer que sea mucho más sencillo cortar. Y después con unas tijeras como estas que son chiquitas, que son las que se utilizan para cortar las uñas, vamos a cortar con mucho cuidado este círculo. De verdad, ten mucho cuidado para que no se vaya a rasgar el vasito. Y tenemos un círculo perfecto. Bueno, no tan perfecto, pero se ve bien. Ahora utilizaremos una cápsula de plástico de estas transparentes que salen en las maquinitas de juguetes. Y vamos a tomar la parte de arriba porque justo al centro vamos a marcar el círculo que hicimos en el vasito. Entonces solo hay que acomodarlo, que quede justo al centro. Y luego con un marcador dibuja el contorno. Ahora utilizaremos fuego para perforarlo. Yo voy a utilizar este cuchillo especial que solo utilizo para manualidades, pero puedes pedir ayuda a tus papás si eres pequeño para no lastimarte haciendo esto. Solo necesitas perforar con algo caliente hasta que quede el círculo del tamaño que habíamos dibujado. Así, que quede súper bien. Por aquí es por donde van a salir los dulces. Y del otro lado también haremos más grande el agujero para que puedan entrar los dulces. Yo experimenté ahora con un cautín y fue mucho más sencillo y no quedó manchado. Pero recuerda que puede ser peligroso, así que pide ayuda a tus papás. Y ahora utilizaremos un pedazo de botella de refresco de esas grandes y vamos a cortar un rectángulo de 2.5 por 4. Esta va a ser la tapita que permita que los dulces salgan o se queden adentro. Mira, quedó así, debe de quedar recta de todos lados. Lo que vamos a hacer es redondear uno de ellos. Utilizando la misma botella, ahora vamos a trabajar con la parte de abajo. ¿Te fijas que tiene como este pico? Vamos a cortar uno, dejándole más o menos un largo como de 5 centímetros. Y después con mucho cuidado ve cortando, de verdad, ten mucho cuidado porque esa es la parte más dura de la botella. Al final nos va a quedar esta figura que es como una cucharita, es lo que va a sostener los dulces cuando salgan. Y ahora que ya tenemos todas nuestras piezas, podemos ir marcando. Vamos a utilizar el primer rectángulo que hicimos de plástico para marcar una línea en nuestro vasito. Checa que sea del tamaño, debe de ser de 2.5 centímetros. Y luego otra vez con ayuda de la tachuela y nuestras tijeras chiquitas vamos a cortar que nos quede de un tamaño suficiente que entre el plástico así, ¿te fijas? El lado redondeado debe de ir adentro. Y luego en la parte de abajo, más o menos del mismo ancho de 2.5 centímetros y de 1 centímetro de alto, vamos a dibujar la entradita, que es como un semicírculo. Y lo vamos a cortar. Es súper importante que no cortes la parte de abajo del vasito, para que se pueda sostener. Y aquí adentro hay que meter la cucharita. Si sientes que alguna de las piezas de plástico que hiciste no entran, no te preocupes, solo córtale hasta que quepan. Y listo, así es como debe de quedar la base. El rectángulo entra arriba y la cucharita entra abajo. Ahora vamos a trabajar con la decoración. Quiero ponerle unos bordes para que parezca que está hecha de metal. Entonces utilizaré el borde de este guante de látex, que es delgado y chiquito, y lo vamos a pegar en la orilla. Así después de que se haya pintado va a parecer que es metal. Puedes hacer lo mismo, puedes utilizar hilo o puedes utilizar otros materiales. Yo también le voy a poner esta tirita para que parezca que se pueden meter monedas. Y ahora que tenemos todas las piezas pintadas, es momento de armar. Solo hay que pegar la cápsula a la base, meter la tapa, la cucharita que va a sostener los chicles. Llenamos con los chicles chiquitos que puedas conseguir en tiendas. También puedes poner dulces pequeñitos. Y yo le hice esta tapita con plastilina. ¡Tarán! Ahora con una pequeña moneda puedes conseguir chicles de colores. ¿A poco no está genial esta idea? Y lo mejor de todo es que sí funciona. Deja un comentario allá abajo diciendo de qué color pintarías tu máquina de chicles. Y si te gustó este tutorial, seguro te gustará este otro en el que hacemos una máquina de notas para tu escritorio.